Pues bien, estimados televidentes, ya estamos con un placer que pocas veces, de acuerdo a la trayectoria de Café con Ángel, nos hemos prodigado. Y esto es el honor de tener a Arnulfo Vigil, a quien admiramos tanto por su trabajo y por su carrera. Arnulfo, pues qué gusto de veras tenerte aquí con nosotros. Pocas veces nos hemos visto, pero siempre con mucho gusto, ¿no? Sí, así es, mi Ángel. Pues, gracias a ti también. Mucho gusto verte como siempre y pues felicitarte porque eres de los pocos conductores o periodistas, digamos, más amplios que se desviven por la cultura. Pues en eso andamos, gracias a vetas tan nobles, tan abundantes como la tuya, que es a la que nos vamos a referir ahora justamente. Y nos referimos a tu labor de poeta, de escritor, de editor, etc. Pero bueno, para entrar en materia, pues apenas vamos tomándonos un cafecito para que las ideas vayan saliendo. Ay, como Dios manda. Arnulfo, desde 1990 inauguras tú con una revista que pareciera ser profética, condenatoria, no sé cómo la tomes ahora porque de alguna manera dices, es oficio. Desde el nombre ya parece ser que estabas predestinado. Dime ese inicio, ¿cómo estuvo? Sí, bueno, pues como siempre, varios amigos nos juntamos. En aquel tiempo, has de recordar, eran muy escasas las posibilidades para publicar. No había muchos medios, no había tampoco mucho apoyo y lo que había pues estaba dedicado a nuestra generación mayor, ¿verdad? Sí, claro. Que poco a poco nos fueron abriendo puertas, pero muy recelosos porque pues mi generación hablamos de otras cosas, de nuestra poesía, de rock, de cultura popular, de otros aspectos que quienes iban adelante de nosotros no nos contemplaban, ¿verdad? Me refiero a la generación de Covarrubias, Andrés Huerta, Alfonso Reyes, todos ellos. Y mi generación, bueno, pues somos Margarito, Humberto Salazar, María Belmonte, etcétera. Y también nosotros muy politizados, muy politizados y con ganas de hacer cosas, con muchos vínculos con la cultura popular, la poesía popular, etcétera, todo eso. Entonces, ante ese escenario, pues decidimos crear un medio, que era la revista Oficio. Y lo intentamos varias veces, pero esas dos veces pues no pudimos, nos faltaba experiencia, contactos, relaciones, y todas esas cuestiones. Hasta que ya en esa época, ya más madurado el proyecto, pues empezamos. Sí, oye, Arnulfo, me llama la atención que es cierto, bueno, lo que tú confiesas por esta honestidad. Sin embargo, ya eras un lector muy despierto, ya escribías, en fin, ya no eras pues simplemente novato, claro que no lo eras. Pero sobre todo me llama la atención cómo desde aquel entonces tú ya estabas leyendo la crónica, entendiendo la crónica, y ahí te lanzas a una hazaña que para mi gusto es uno de los libros que revelan de alguna manera la historia de nuestro estado, la historia de la crónica. Sí, cómo no. Es ahí, ¿cómo lograste conjuntar ahí, bueno, los cronistas más importantes en los ramos más importantes de la cultura? Así es, sí, bueno, porque mi formación es periodista, ¿no? Yo trabajaba en los periódicos, empecé en El Porvenir, luego nos cambiamos a Más Noticias, y otros periódicos, hasta periódicos de México, estuve en La Jornada, etcétera, en varios medios. Y sí, que es un poco también lo mismo, porque, por ejemplo, pues Margarito escribe crónica, etcétera, algo compartido, como un espíritu, como un halo de los tiempos que nos tocó vivir. Y también queríamos hacer la crónica, pero no la crónica clásica, tradicional, sino un nuevo lenguaje, claro, sin perder los datos del periodismo, ¿no? El quién, como el cómo, crónica, etcétera, claro, pero sí dotarla de otros elementos de literatura, de estética, de
para que fuera más atractivo a los lectores. Y batallamos también mucho con los medios, porque los medios a veces no lo permitían, a ellos ceñidos a sus formas, sí, ¿verdad? fíjate nada más. El día de ayer, etcétera, todas esas formas manidas que aún se conservan, lamentablemente, y que nosotros queríamos pues cambiar también la forma de percibir eso. Una visión no solo fresca, sino completa en cuanto a temas. La verdad que es una antología. Ahora sabemos lo que es ser antologador, que siempre estás por el filito de que, oye, te felicito si me incluiste. Y si no, pues qué mal está, ¿verdad? Sí. Siempre sale. ¿Verdad? Siempre sale de eso, pero sin embargo, que tú logras retratar fielmente lo que es el mundo de la crónica. La verdad que ese libro, donde quiera que lo consigan, estimados televidentes, búsquenlo. ¿Dónde lo tienes todavía en existencia? Pues tengo un ejemplar, está totalmente agotado. Entonces hay dos. Y no sé, querido. Hay dos, yo traigo uno. Muéstremelo, mi querida Karen, a ver si me lo regalas. Qué caray, fíjate que sí. Ahora sí me vas a fallar. Mira nada más, qué bárbaro, qué pena, te lo voy a tener que negar. Ahorita me lo guarda porque ya no quiero ya mostrarlo. Bueno, nada más te lo quise traer para que me le pusieras pues el orgullo del autógrafo para que se enriquezca aún más. Pero bueno, por supuesto que este libro es un libro antológico, como su nombre lo indica, pero además ya del canon de nuestra literatura nuevoleonesa. Sí, así es, así se ha calificado y fue muy importante, bueno, creo que sigue siendo, no porque yo lo haya hecho, sino porque reúne esas características de la crónica, ¿no? O sea, más que la información, la recreación, sin faltar a la información. Y esos en sus diferentes campos remite todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero has dado tanto y de veras que eso, por eso nos enorgullece estar aquí contigo, que ahora quiero entrar particularmente a otro terreno, a un terreno también igualmente novedoso, fresco, donde estás prácticamente bordando y abriendo brecha en la forma semejante en que lo hiciste con oficio y en lo que lo hiciste con la crónica. O sea, eres pionero de estos tiempos, válganos la paradoja. Claro. Continuamos, estimados televidentes. Salud. Señorita. Me falta un panecito, pero no. Pues Arnulfo, qué bueno que eres inagotable y qué bueno que te puedes definir como en el término deportivo, creo que ahí se ha acuñado el término ese del de todoterreno. Cualquier tema, cualquier forma que afrontas, lo haces y con mucho éxito. Y estoy revirtiéndome particularmente al ámbito de la lucha libre, caray. Pues esto está en nuestro imaginario colectivo de nuestro país desde hace décadas, nos define, nos caracteriza, a veces renegamos de ella, que cómo es posible, que todo lo que tú quieras, pero es una de nuestros símbolos de México, al fin de cuentas. Así es. Y así lo enfrentaste con este de ahí. ¿Y por qué esta clase de libros? A ver, platícame cómo fue eso. Bueno, porque aparte de la afición, ¿verdad? Siempre me ha gustado desde niño que nos llevaba un señor que se llamaba José Mancha, nos llevaba a la lucha libre a mis hermanos y a mí desde adolescentes en Montemorelos. Y ahí pues, me tocó ver a las leyendas, Huracán Ramírez, a Blue Demon, Solitario, ellos iban ahí. Y pues ahí despertó la afición. Y eso se fue, pues con el transcurso de los años, ¿verdad? Como hay otros que se dedican a otras aficiones. Pues yo iba esporádicamente a la lucha libre y conocía a 2, 3 luchadores. Y así, pero hasta que se me ocurrió hacer precisamente una antología de lucha libre y literatura que es Sin Límite en el Tiempo. También es un libro que está agotado y ahí reuní también muy difícil porque me di cuenta que es un tema que nadie toca desde el punto de vista deportivo, no como antes que sí se le daba mucha difusión. Y también la ausencia de gente que escriba bien sobre eso, en términos literarios, en términos estéticos y que haga recreación de todo eso, ¿no? En uno de estos libros, debe ser. Sí, perdóname, es donde tú participas en una de estas antologías, seguramente es de la que me estás hablando, con un ensayo extraordinario sobre lo que es la lucha libre. Ah, bueno, sí. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir. Ese ensayo, yo creo que es un ensayo, pues si hablamos de canónicos, es decir, cuando se hable de la lucha libre en México,
se tendrá que pasar por tu ensayo, fíjate. Sí, me lo han pedido de muchas partes, Pues claro, o sea, no me extraña. para publicar así tal cual Porque es un como ensayo, ensayito, sí. te fuiste a las entretelas, al fondo, al origen de la lucha libre y la lograste sacralizar sin quitarle sus raíces populares. Así es, porque es parte de nuestra cultura, además de que es un deporte y un deporte de alto riesgo, significa mucho con nuestra cultura, no solamente por nuestro pasado prehispánico guerrero, sino porque nuestros superhéroes, a diferencia de Estados Unidos o de otros países, pues son de carne y hueso y son precisamente los luchadores. Claro, fíjate ¿verdad? que... O sea, las grandes figuras de la lucha libre, las clásicas, eran nuestros superhéroes, pero ni aventaban telarañas, ni volaban Claro, acá, no. ni perforaban las paredes con los con puedes la vista, tocar, ¿verdad? y, O sea, así y es más, es. pues de pronto hasta buenos recordatorios familiares. Sí, Después prodigar, digo, pues hay sí, que es el decirlo. folclore, Sí, fíjate. de las arenas. Sin embargo, bueno, está esta dicotomía de que los vemos, pero los sentimos ajenos y sabemos que son el luchador. Fíjate que a mí me sorprendió mucho, me chocó en el sentido estricto del término, una vez platicando contigo, que estábamos hablando de pronto de un luchador y tú dijiste, sí, pues Rodolfo, pues es que como Rodolfo, pues yo lo conocí, platicaba con Rodolfo. Y yo te empecé a ver así, bueno, ¿de quién está hablando? Y es porque Rodolfo, y era el enmascarado de plata, y tú le estabas hablando por su nombre porque lo conociste y lo trataste. Así es, Eso tienes que platicar. ¿Cómo está eso? Bueno, porque a mí me destanteó de pronto. Dije, sí, bueno, pues, fue en una entrevista, me acuerdo, creo que en la Monumental, de mis primeras entrevistas que yo hice, y ahí me tocó entrevistarlo. ¿Quién sabe dónde quedaría esa entrevista? No la guardé. Pues a partir de ahí, no, pero ya se le habla así porque pues murió, etcétera, y ya se sabe sí, claro, quién era y todo. Sabemos, porque por eso, si no faltaríamos al respeto y no lo íbamos a hacer para nada. La conservación del misterio y la identidad del luchador, que es lo que le da la personalidad, ¿verdad? Claro, no, pues ese error de los cómics que todo el mundo sabe quién es Batman. Bruce Wayne o Bruno Díaz, que así le llamamos pues nosotros, ¿verdad? Pero eso pierde, pierde el atractivo. Sí, claro, y le quita toda la historia. Aquí no. Y aquí no. Y está al conservar incluso la máscara como una cuestión de incógnito. En ese sentido, yo he referido cómo me tocó entrevistar a Mil Máscaras y sobre la lucha de antes y la lucha de ahora, y él me decía, míralo, si me señaló en una conferencia de prensa algunos luchadores que eran enmascarados pero estaban sin máscara. Lamentablemente es algo que se ha perdido, y la elegancia del luchador al momento de llegar a la arena, pues es que desde ahí iban trajeados, iban bien vestidos, iban elegantes. Sí, es cierto. Y ahorita no, hasta llegan en chanclas y todo. Sí, no, bueno, uno dice, no, pues es que el clima de Monterrey, por eso, pero ellos también, cuando era el mismo clima, y llegaban bien vestidos, claro. En ese sentido, yo creo que donde ya llegas al colmo, al máximo, al margen de la serie de libros que estamos ahorita aquí, que nuestra cámara va a estar recreando, por supuesto, este libro, Lentejuelas y Sangre, los luchadores exóticos. Esto es algo de veras, bueno, de la literatura surrealista, diríamos. Sí, tiene todos esos elementos de la lucha libre mexicana. Es mágica, es surrealista, es incomprensible, te causa risa, te causa llanto, te causa parodias, o sea, es muy rico. Ningún otro deporte tiene eso, como ningún otro deporte es tan democrático e incluyente como la lucha libre. Como la lucha libre, claro. Por ejemplo, estamos viendo de los exóticos, que significa la homosexualidad. En otros deportes, en concreto en fútbol, no quieren a deportistas que tengan una preferencia sexual diversa. Es cierto. Y en la lucha libre sí, incluso se convierten en ídolos. Es cierto, ¿verdad? Vitoreados y admirados por aquel público machista. Estimados televidentes, estamos con Arnulfo Vigil, con quien nos volvemos. Merece otro café, mi querido Arnulfo. Claro que sí. Y en la plática apenas estamos ahí entrando, pero hay mucho de qué platicar, estimados televidentes, para que ustedes vean todos los rumbos que abarca Arnulfo Vigil. Continuamos.
Arnulfo, de estos betas de la lucha libre, que particularmente, bueno, pues para eso te invité de manera particular, porque tendríamos que tratar cada tema pues como te lo mereces, pero bueno, por el tiempo tan limitado. De estos libros, ¿alguno que destaques y las razones, así, porque alguno que tú digas, o simplemente cada libro tiene lo suyo? Sí, cada libro tiene lo suyo y unos se han vendido más rápido que otros, pero casi todos están por agotarse, todas nuestras ediciones en ese tema, como en otros temas que manejamos. O sea, en la editorial, eso es una línea que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero está el ensayo político, cultural, la poesía, está la narrativa, y vamos a hacer una colección de artes visuales, de fotografías, de arte. Pero nos ha ido muy bien, porque no hay una editorial en todo México, y acabo de regresar de allá y lo investigamos muy bien, que tenga dentro de sus colecciones permanentemente una colección de lucha libre o una serie. No, o sea, y escuché muchos comentarios positivos allá, y como en otras partes donde lo hemos llevado, de que es muy valioso ese esfuerzo, porque es la primera historia que se está escribiendo, sí, y que van a estar los libros ahí para testiguarlos, sí, y como prueba del esfuerzo de los luchadores y todo ese rollo. Bueno, en ese sentido, perdóname, sí, está todo esto respaldado por una cruzada, por un apostolado, diría yo, en favor del libro, muy tuyo como editor. Claro, así es. Y aquí, pues tienes que contar, bueno, cómo te arriesgas ya a ser editor. No sé si tendrás o no los respaldos económicos, pero sabemos lo que es el problema del libro, que si se lee, que si no se lee. Tu labor como editor, ¿cómo la sintetizas? Es que es parte de la misión, digamos, de lo terco de esto, porque sabemos que vivimos en un medio, y medio me refiero a Monterrey, porque me consta que en otros lugares se lee más que en Monterrey, claro, sí. Guadalajara, en la Ciudad de México, en Oaxaca. Aquí no, aquí es muy refractario el libro. Es que pero son precisamente más por eso que nosotros. pues sí, No te creas. No, sí, o sea, nosotros tenemos otra visión de la cultura, que es la cultura utilitaria o la cultura de relumbrón, pero no la cultura transformadora. La cultura debe transformar nuestro entorno para ser mejores en todos los sentidos. Lamentablemente tenemos pocas librerías, y eso es muy vergonzoso para Monterrey, que se dice capital mundial, que tampoco ya lo es, de la empresa, ¿verdad? Ya no hay aquellos grandes emprendedores que nos daban ejemplo. La cervecería Cuauhtémoc se vendió, y la menciono porque acuérdate que en los tiempos de Manuel Rodríguez Vizcarra, la cervecería patrocinaba libros. ¿Sí? Aquella colección importantísima, que es todavía un precedente de la colección Sierra Madre, es cierto, donde se publicaron grandes autores de aquí. El Museo de Monterrey. Por ejemplo, pues lo quitaron, algo, Entonces, contra todo eso nosotros tenemos que navegar y buscar, como te digo, alternativas ante los espacios mínimos o reducidos. Por ejemplo, yo vendo ahí en nuestro libro, le ponemos unos modelitos en tiendas de abarrotes, en papelerías, en copiadoras, cuando menos ahí en el centro de la ciudad. Y ahí entre los dulces y los cacahuates, todo eso, ahí están nuestros libros. Y paradójicamente se venden más que en la librería. Fíjate. Bueno, porque lo visitas más en la tienda de la esquina, la tienda de conveniencia. Claro, y tú ves el libro ahí, ¿verdad? Pues se te antoja un precio cómodo, digamos, te lo llevas. Y eso es lo que hay que buscar para fortalecer la lectura. Y en ese sentido, en la medida en que se consuma el libro, pues incrementa la espiritualidad, la inteligencia, la sensibilidad ante eso. Yo estoy seguro que la persona que lee no tira basura en las calles, no es grosero cuando va manejando, que te avienta el carro, te insulta, no contamina. Si los políticos leyeran, y si en concreto leyeran poesía, no serían corruptos. Pues sí, pero tú te explicas todo eso, y tú ves todo eso, entonces tú dices, pues no hay lectura. Fíjate
qué curioso, pero Juan Domingo Argüelles, que es un promotor de la lectura Sí, y cómo no, poeta amigo. también, tú Sí, lo conoces, sí, sí. por supuesto, él dice, de nada nos sirve leer si no nos hace mejores, Así es. pero la lectura te hace mejor. Así es, aunque sea por recreación. Es cierto, pero te hace ¿Verdad? mejor. Hay niveles de lectura, la lectura de gozosa, la del placer, voy a leer esta novela porque me gusta lo que dice, etcétera. Y está el nivel de lectura ya estética, ¿verdad? Viendo claro. los valores El literarios que te ensayo, está ofreciendo. hasta la Claro. superación personal, caray. Así ¿verdad? es, Pues, por y la supuesto. lectura de estudio, que es donde te pones a leer el libro una y otra vez para hacer una investigación, para hacer todo eso. Déjame hacerte una pregunta que la he realizado ahora a varios escritores al abrigo del Agua en Leer, la feria del libro que nos acaba de terminar, sobre cómo iniciar, cómo promover la lectura. Ya nos dimos cuenta que lee 20 minutos al día, maldita sea la cosa, creo que no sirvió para gran cosa. Y como que hemos equivocado las formas para enseñar a los niños a leer. ¿Tú qué recomendarías o qué dirías? Pues mira, o los grandes de los adultos. Sí se hacen esfuerzos, se hacen esfuerzos para la lectura. Pero yo creo que la clave está en la primaria y en las escuelas. Eso. ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Cuántos maestros hay en Nuevo León que siempre andan ahí con otro tipo de broncas? Pues hay como 50,000 maestros. O sea, sí. Y el maestro tiene una preparación académica de la normal en sus diferentes áreas, ¿no? Pero ponle que el 10% leyera y consumiera libros. Viviríamos en Atenas o en París. Así es, y el maestro está transmitiendo esa afición, ese hábito de la lectura. El niño ahí lo tiene virgencito, por así decirlo, así es, a su servicio. ¿Y por qué en las casas todos los niños ven televisión? Porque hay una televisión, o dos, claro, o tres, por supuesto. Sí. Entonces, ¿por qué no leen libros? Porque no hay una mínima hay biblioteca ahí. Porque el papá tampoco lo educaron para cultivar el hábito de la lectura, o él no buscó el hábito de la lectura. Se quejan de que está muy caro el libro. Pues nosotros damos libros 80 pesos, etcétera, es cuestión de buscarle. Pero además, es más caro un cartón de cerveza que anda en 220 pesos. ¿En cuánto anda? ¿No saben ustedes? No, no preguntes aquí, por favor. ¿no? ¿Verdad? Entonces estás comprando 2 o 3 libros. Ya me están dando precios aquí. Caro. Sí, es cierto, no, eso no pasa ¿verdad? por el precio. Aunque entonces, pasa por eso. Ya hay que falta estimular eso. Y aquí estás creando una revista, que desaparecen revistas por falta de patrocinios, de estímulos y todo. Y aquí nosotros tenemos 28 años. 28 años nada más con esta revista, extraordinaria. Don Israel Cabas, antes de morir, que yo no frecuentaba mucho, decía que era la revista más longeva en la historia de Nuevo León, desde el punto de vista independiente, autogestionario, porque no ha habido otra que durara tanto. En felicidades por esto. Qué gusto de veras haberte tenido aquí. Está muy rico el café. Hombre, pues ya nos falta un poquito la miel y el panecito que tú dijiste por ahí. Ya vendrá. Claro que sí, la otra yo lo traigo. Hasta la próxima, mis estimados televidentes. Karen Vargas Loza, encárguese por favor de veras enriquecer más esto para que sea un programa como usted lo suele realizar y que ustedes, estimados televidentes, lo disfruten, que es nuestro propósito. Mi queridísimo compañero camarógrafo, gracias como siempre porque te has desvelado y has estado conmigo mañana, tarde y noche, y eso te bendice. Así es el periodismo también. Así es el periodismo.